Tema 3.1. La argumentación. La argumentación es el proceso de expresar razonamientos con el objetivo de justificar una idea, persuadir a otros o demostrar la validez de una tesis. Se basa en la relación entre premisas, razones y una conclusión. Definición. Un argumento es una expresión lógica que busca demostrar la validez o invalidez de una proposición mediante premisas que conducen a una conclusión. Tipos de argumentación. Argumentación deductiva. Parte de premisas generales para llegar a una conclusión específica. Ejemplo. Premisa. Todos los seres humanos son mortales. Premisa. Sócrates es un ser humano. Conclusión. Sócrates es mortal. Argumentación inductiva. Parte de casos particulares para llegar a una generalización. Ejemplo. Premisa. El primer cuervo que vi era negro. Premisa. El segundo cuervo que vi era negro. Conclusión. Probablemente todos los cuervos sean negros. Argumentación abductiva. Busca la mejor explicación para un hecho. Ejemplo. Hecho. El suelo está mojado. Hipótesis. Ha llovido. Conclusión. Probablemente ha llovido. 2. Argumentos deductivos y lógica. Los argumentos deductivos son aquellos en los que la conclusión se deriva necesariamente de las premisas. La lógica es la disciplina que estudia los principios del razonamiento válido. Lógica aristotélica desarrollada por Aristóteles, se centra en el razonamiento mediante silogismos. Silogismo. Un razonamiento que consta de dos premisas y una conclusión. Ejemplo. Premisa mayor. Todos los hombres son mortales. Premisa menor. Sócrates es un hombre. Conclusión. Sócrates es mortal. Lógica proposicional se enfoca en las proposiciones, enunciados que pueden ser verdaderos o falsos, y las relaciones entre ellas mediante conectores lógicos. Negación, tilde. No es el caso que conjunción y ambas proposiciones deben ser verdaderas. Disyunción o al menos una proposición debe ser verdadera. Condicional, flecha apuntando hacia la derecha, sí, entonces. Es falso solo si la premisa inicial es verdadera y la conclusión es falsa. Bicondicional, flecha izquierda y derecha, sí y solo sí. Ambas proposiciones deben tener el mismo valor de verdad. Ejemplo de argumento en lógica proposicional. JavaScript premisa 1. Si estudio P, entonces aprobaré Q. Premisa 2. Estudio P. Conclusión. Por lo tanto, aprobaré Q. 3. Argumentos inductivos. Los argumentos inductivos no garantizan la verdad absoluta de la conclusión, pero sugieren una probabilidad basada en las premisas. Se dividen en dos tipos. Basados en generalizaciones. Se parte de casos particulares para llegar a una conclusión general. Ejemplo. Premisa. El 90% de los estudiantes encuestados prefieren estudiar en la mañana. Conclusión. Probablemente la mayoría de los estudiantes prefieren estudiar en la mañana. No basados en generalizaciones. Incluyen argumentos por analogía o basados en la causalidad. Ejemplo de analogía. Premisa. El cerebro humano funciona como una computadora. Conclusión. Por lo tanto, si una computadora puede fallar por sobrecarga, el cerebro también puede hacerlo. Ejemplo de causalidad. Premisa. Si llueve, el suelo se moja. Premisa. Está lloviendo. Conclusión. El suelo probablemente estará mojado. 4. Falacias. Las falacias son errores en el razonamiento que hacen que un argumento sea inválido o poco sólido.
Se dividen en dos tipos principales. Falacias formales son errores en la estructura lógica del argumento. Ejemplos. Afirmación del consecuente. Premisa. Si llueve, el suelo estará mojado. Premisa. El suelo está mojado. Conclusión. Por lo tanto, está lloviendo. Error. El suelo podría estar mojado por otra causa. Negación del antecedente. Premisa. Si estudio, aprobaré. Premisa. No estudié. Conclusión. No aprobaré. Error. Podría aprobar por otros medios. Falacia de la ambigüedad. Usar términos con significados diferentes en el mismo argumento. Falacia de composición. Asumir que lo que es cierto para las partes es cierto para el todo. Falacias materiales son errores en el contenido del argumento. Ejemplos. Ad hominem. Atacar a la persona en lugar de refutar su argumento. Ejemplo. No puedes confiar en lo que dice porque es un mentiroso. Ad populum. Apelar a la mayoría para validar un argumento. Ejemplo. Todos lo creen. Por lo tanto, debe ser cierto. Falsa causa. Asumir que una cosa causa otra solo porque ocurren juntas. Ejemplo. El gallo canta y luego sale el sol, por lo tanto. El canto del gallo hace que salga el sol. Falsa analogía. Comparar dos cosas que no son suficientemente similares. Ejemplo. Los estudiantes son como clavos, hay que golpearlos para que funcionen.